Santiago. Vamos a leer el primer capítulo de Santiago. No te lo voy a tolerar. Vamos a leer el versículo número 2 hasta el número 6 y luego nos vamos a ir al versículo número 12 y 13. Y cuando lo tengan, no te responder con un amén. Santiago. El primer capítulo de Santiago en el versículo número 2 hasta el 6 y luego al 12 y número 13 también. Y como la palabra santa la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. Y luego le vamos a ir al versículo 12, amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Puede tomarse asiento. Amén. Cuando primero me dijeron que yo tenía este privilegio, yo tenía muchos nervios, todavía lo tengo, amén, pero yo sabía, al principio no tenía idea de qué iba a hacer esta enseñanza, pero yo sabía que sería encontrada en el libro de Gálatas. Y cuando yo miraba en el libro de Gálatas cada capítulo que había allí, amén, llegué al capítulo número 22 y 23, que nos habla de los frutos del Espíritu Santo, amén. Y allí yo recordaba una vez, hace casi 2 años, cuando yo daba una enseñanza corta de la paciencia y la fe, amén. Y también recordé durante ese tiempo que también había dado yo una enseñanza a los jóvenes de la adversidad y las razones por qué llegan las pruebas a la vida del creyente. Y en este día yo decidí combinar estas cosas, amén, y llamar por tema el día de hoy a esta enseñanza el poder de la fe y la paciencia en medio de la adversidad, amén. Y primero me gustaría hablar un poquito de la paciencia y la fe, y luego vamos a entrar como a una historia de la Biblia, amén. Y en la vida secular la paciencia puede ser definida como la capacidad de aceptar o tener una tolerancia, amén, al retraso, a los problemas y al sufrimiento sin enojarse o molestarse, amén. Y muchas veces esta calidad es confundida con la tranquilidad, amén. Pero no son exactamente las mismas cosas, amén. La tranquilidad se refiere a un estado de paz o calma visible en el exterior de alguien, mientras la paciencia es un tiempo, amén, que Dios nos da para la espera, amén, en cual Él está obrando. Y en la Biblia, en Gálatas 5, 22 y 23, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, amén. Esto significa que es una característica que debe ser evidente en la vida de un creyente que vive conforme al Espíritu Santo, amén. Y cuando yo digo una vida que es conforme al Espíritu Santo, amén, yo hablo de una vida que es recta delante de los ojos de Dios, amén. Y la paciencia también implica esperar en el tiempo de Dios y confiar que las promesas que Él tiene para nosotros serán cumplidas. Y a lo largo de la Biblia esto es visto en varias historias, amén. Por ejemplo, vamos a tomar a Job, que yo digo que es uno de los personajes más conocidos o uno de los modelos que nos enseñan la paciencia en medio del sufrimiento, amén. Sabemos que él, a pesar de perderlo todo, él perdió sus bienes materiales, él perdió
a su salud propia y a sus hijos, nos dice la Biblia que Él se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo esto. Amén. Y en la vida de un cristiano hoy puede manifestarse en varias formas y algunos ejemplos pueden ser el ser paciente no solamente con nosotros pero con los demás, amén, perdonar sus errores de otra gente y tratar de mirar los puntos de vista de otras personas, porque sabemos que muchas veces los conflictos ocurren con otras personas porque no estamos mirando como creyentes también los puntos de ellos. Y nos dice la Biblia que somos llamados a perdonar a nuestro prójimo, así como Dios nos perdona a cada uno de nosotros, amén, por nuestros pecados. Y otro ejemplo de la paciencia en nuestras vidas sería nuestro manejo y actitud durante las pruebas o las dificultades, amén. Y esto significa que cuando nosotros nos enfrentamos a los desafíos y a las pruebas, amén, los enfrentamos con una actitud que refleja el carácter de Cristo. Y cuando yo hablo del carácter de Cristo, amén, yo hablo de un carácter que no necesariamente tiene que ser perfecto, amén, pero que nos enseña que hay fe y hay paciencia, sí, no con una actitud de desesperación o enojo. Y el último ejemplo que yo puse aquí fue el crecimiento y la madurez espiritual. Sabemos que en general la paciencia no solamente es parte de nuestras vidas, amén, durante las pruebas, pero también es necesario para nuestro crecimiento espiritual, amén, porque sabemos que nuestra vida como creyentes de Dios es un proceso largo, amén, y como gente estamos constantemente creciendo y siendo transformados por la gracia del Padre, amén, y es esencial tener cumplir este compromiso que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Amén, amén. Y para resumir lo que he dicho, amén, la paciencia en la Biblia se trata de soportar las dificultades a pesar del tiempo que llegue, que es difícil en nuestras vidas, y que nos ayudará a mantener la fe y la confianza en Él en todas las circunstancias, a pesar de que no pensamos que nos beneficia a nosotros, amén. Y ahora, cuando hablemos de la fe, en la Biblia la fe es definida como la confianza y la seguridad en Cristo, amén. Y esta es basada como en las creencias y las enseñanzas de Cristo según el Nuevo Testamento, amén. En Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén. Y este versículo habla un poco de la idea que la fe es implicada, amén, por una seguridad en Cristo, porque sabemos que el Espíritu Santo no es alguien que es visto físicamente, amén, pero puede ser sentido. Y aunque yo sé que no lo podemos mirar físicamente, yo siento que cada día nosotros miramos el Espíritu Santo a través de los milagros, amén, a través de bendiciones, y también igual cuando sentimos su presencia a través de la adoración, amén, de la oración o lo que sea durante la iglesia, amén, incluyendo durante los momentos difíciles. Y yo siento que a veces me siento asombrada, amén, porque en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay situaciones en donde Dios se revela en diferentes formas al hombre. Por ejemplo, cuando Él se reveló a Moisés en esa zarza ardiente, amén, o cuando Él vino a la tierra en forma de Jesús. Solamente me imagino a veces si nosotros llegáramos en su presencia, amén. Imagínense en estar cara a cara con Él, amén. Y la fe es un aspecto importante de nuestras vidas, amén, porque es fundamental para nuestra relación con Cristo, amén, porque influye en nuestros valores, nuestras acciones y nuestros morales, amén. Esencialmente yo digo que la fe es lo que empuja nuestra vida como creyente y nos esfuerza a vivir, amén. La Biblia nos dice que Dios dio a su único hija para darnos la vida eterna, y esa vida eterna solo puede ser hallada cuando nosotros confesamos que Dios es nuestro único Salvador, cuando nos arrepentimos, y también cuando vivimos una vida de fe y, como decía antes, una vida que refleja su presencia en nuestras vidas. Y no incluye el bautismo, amén, porque yo digo que el bautismo es una parte de arrepentimiento, amén, porque cuando nos metemos a esas aguas somos hechos de nuevo, amén, espiritualmente, y es una forma de arrepentimiento, amén. Y lo más importante que podemos aprender de estas virtudes de la fe y de la paciencia puede ser que estos son frutos del Espíritu Santo, y estas virtudes son importantes para recibir la promesa que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, amén. Y para empezar con la historia que yo tengo para este día, amén,
se encuentra en el libro de Génesis. Si me quieren seguir, se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 37 hasta el 50. Y voy a estar empezando en el 37. Y miramos que este es el primer libro del Antiguo Testamento, conocido como Génesis. Y aquí nos encontramos una variedad de historias, empezando con la creación, la caída del hombre, miramos aquí el diluvio, y luego después de todas estas cosas miramos que Génesis se enfoca en 3 hombres, se enfoca en Abraham, en Isaac y en Jacob, y luego después habla de los hijos de Jacob. Y hay que recordar también, porque cuando yo leí esta historia me confundí por un ratito, porque también dice que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, y yo no sabía eso, pero luego lo aprendí durante este tiempo, amén. Y sus 12 hijos, él tuvo más que 12 hijos, amén, pero solamente habla de los 12 que él tuvo primero, y estos 12 hijos fueron los 12 tribus de Israel, amén. Y aquí en Génesis nos encontramos una historia de un joven llamado José. Muchos lo conocen como José el Soñador, amén. Y durante esta enseñanza voy a hablar un poquito de las características que tenía este joven que lo permitieron superar la adversidad y llegar a mirar la promesa de Dios, amén. Empezando en el capítulo 36, amén, nos dice aquí un poquito de José, y sabemos que José era el hijo de Jacob y era el hijo más joven de él, amén. Y nos dice la Biblia que José era el hijo más preferido y más amado por Jacob, porque delante de los ojos de Dios y su padre era recto, amén. Y nos dice la Biblia que a causa de esto despertó una envidia en sus hermanos, y también nos dice la Biblia que Dios lo había bendecido, amén, con un regalo especial, un don, de que él soñaba sueños y tenía el don de interpretarlos correctamente. Y nos dice la Biblia que al empezar, él tuvo un sueño donde él miraba un trigo, o también conocido como un grano, en un gran campo. Y ese manojo que era de él estaba levantado y derecho, mientras los otros manojos que le pertenecían a sus hermanos se inclinaban hacia el suyo. Amén. Y luego en el segundo sueño que nos dice en el capítulo 37, nos dice que José miraba que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Y luego aconteció de que él le contó a su padre y a sus hermanos de este sueño, y esto creó más celos dentro de sus hermanos. Amén. Y nos dice la Biblia que hasta su propio padre lo reprendió. Amén. Y yo pienso que esto fue a deber de que en la costumbre judía, amén, tradicionalmente era favorado los hijos mayores o el hijo mayor, amén. Sabemos que en la historia de Jacob, por ejemplo, y con su hermano Esaú, nos dice la palabra de que Jacob le había robado la bendición o la pintura, amén, a su hermano Esaú. Y esto era porque ellos eran dados una doble porción de la herencia, amén. Y yo pienso que por eso había celos dentro de los hermanos de José, amén. Y también ellos pensaban que como él era el más joven, él no tenía la capacidad de ser el gobernante de su familia. Y esa fue la interpretación de estos 2 sueños, amén. Y para reflejar en este capítulo, amén, nos dice que los sueños de José fueron conocidos por Dios, y a pesar de la envidia que él se enfrentó de sus hermanos y la hostilidad de ellos, amén, él mantuvo fe en el plan de Dios y que todo lo que él había soñado iba a acontecer, amén. Y esto es demostrado un poco en la forma de que él le contó estos sueños a su familia sin temor de ser llamado un mentiroso o sin darle vergüenza de lo que ellos dijeran, amén, porque él sabía que Dios le había dado esos sueños, y él sabía que, y él confiaba más que se harían realidad, amén. Y de aquí yo he tomado unas notas, amén, y hay que entender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones especiales, amén, que pueden parecer un poco raros como jóvenes, amén, o a lo mejor pueden parecer que no pueden acontecer en nuestras vidas, amén, pero son necesarios para nuestra relación con Dios, amén. A lo mejor el Padre te ha dado un don de lenguas, a lo mejor un don de sueños, lo que sea, amén. Y hay que reconocer que aunque seamos adolescentes, amén, que hablan los jóvenes,
Él nunca ha discriminado por edad. Por ejemplo, tomen en cuenta a David. La Biblia nos dice que cuando él se enfrentó hacia Goliat, amén, y lo mató, él solamente era joven. Sí. Amén. Y luego en este mismo capítulo nos habla un poco de que él fue vendido como esclavo, amén. Y esta fue la primera prueba, o yo digo que la primera prueba grande que él se enfrentó, amén. Nos dice la Biblia aquí que su padre Jacob lo había enviado a un lugar llamado Siquem para que encontrara a sus hermanos, y sus hermanos estaban allí en el campo, amén, con las ovejas, nos dice, en el monte. Y cuando fue a Siquem, allí no los encontró, y luego se fue a una ciudad llamada Dotán. Y allí nos dice la palabra de Dios que cuando esos hombres, amén, cuando sus hermanos lo vieron a José, que se acercaba hacia ellos, nos dice la palabra de que ellos empezaron a planear a matarlo, amén. Y tomen en cuenta que cuando los fue a buscar José, él solo iba para asegurarse que ellos estuvieran bien. Él no fue con el propósito de hacerlos hacer más trabajo o darle un mal mensaje de parte de su padre. Solo vino con el propósito de ver si estaban bien, amén. Pero allí es cuando ellos decidieron que lo iban a matar, amén. Y ya cuando él se acercó hacia ellos, nos dice la Biblia que lo pusieron en una cisterna sin agua antes de seguir con los planes. Y luego allí es donde miramos la mano de Dios. Y antes de que ellos tuvieran la oportunidad de matarlo, amén, pasaron por el camino unos madianitas mercaderes, dice la palabra, amén. Y por celos miramos que los hermanos de José decidieron en vez venderlos a estos comerciantes por 20 piezas de plata. Y miramos que estos madianitas los llevaron a Egipto, amén. Y cuando regresaron a casa le echaron una mentira grande a su padre y les dijo que José había sido asesinado por una bestia del campo. Y hasta el capítulo, creo que hay por ahí 47, 48, nos dice la Biblia que por muchos años, porque esta historia toma parte desde que José tenía 17 años hasta que llegó como hasta los 30, 40 años. Amén. Y todo ese tiempo el padre de él pensaba que él estaba muerto. Amén. Y nos dice la Biblia que él se afligía mucho a saber esto porque era su hijo más amado. Y en esta historia miramos que Dios estaba en esta situación porque si él no había puesto su mano de poder, amén, José hubiera estado muerto por culpa de sus hermanos. Amén. Y también hay que comprender que si no fuera por la gracia de Dios, cada uno de nosotros que estamos en este lugar, amén, estuviéramos también muertos, hasta puede ser físicamente o espiritualmente, amén. Porque nos dice la palabra que solo vivimos por su misericordia, porque Él nos sigue dando la oportunidad de buscar su misericordia, amén, y el arrepentimiento, y también porque Él quiere desarrollar ese plan que tiene con nuestra vida, amén. Amén. Y si sucede que crees que a lo mejor enfrentas prueba tras prueba, amén, hay que recordar que la bendición y la abundancia del Señor no es solamente la casa que tienes, no solamente el carro que manejas, o no es la ropa que tienes en tu espalda, amén. La bendición y la misericordia de Dios es el puro deber de que estamos aquí viviendo, amén. Amén. Aunque no oremos, aunque no ayunemos, Sí. aunque a veces no vengamos a la iglesia, Amén. Dios cada día es misericordioso con nosotros, Así amén. Y sabemos que la misericordia más grande ni es encontrada en este mundo. La misericordia más grande ocurre, amén, y es cuando Dios nos ofrece la vida eterna después que se termine nuestro tiempo en esta tierra, amén. Y hay que notar que nosotros necesitamos a Cristo, no a Él, porque no hay absolutamente ninguna cosa que le podemos ofrecer al Padre que Él ya no tiene o Él ya no reciba, amén. Y hay que comprender que Él no nos creó porque Él nos necesitaba, Él nos Sí, creó Señor. como humanos, amén, porque Él quería. Hay una diferencia entre el puro y el porque Él quería, amén. Sí, Señor. Y por esta razón somos llamados, amén, a darle las gracias al Padre porque Él nos da la compasión y una compasión de lo que más merecemos, amén. Y por eso es necesario que nosotros los exaltemos con todo lo que tengamos, amén. Gloria a ti. Y cuando yo reflejaba en esta historia, amén, yo pensaba, solo imagínense ser vendidos como esclavos, amén, por tu propia sangre. Sí. Amén. Y eso
amén, yo pienso que es muy triste porque tu propia sangre es debida, es llamada a amarte como con un amor puro, un amor sincero, amén. Pero durante todo esto, la Biblia nunca nos menciona que José estuviera enojado, nunca menciona que José presentó algún tipo de pelea, simplemente lo aceptó, amén. Y yo digo que en verdad esto nos enseña la fuerza que tenía José, porque yo sé que si yo estuviera en su posición hubiera sido completamente diferente, amén. Y durante el proceso de su vida, él se quedó paciente, amén, porque él sabía que Dios tenía un propósito para su vida, aunque él había sido vendido y llevado a un lugar para ser esclavo donde él no sabía, amén. Y luego si vamos al capítulo número 39, amén, nos dice que cuando José ya llegó a Egipto, él fue vendido a un hombre llamado Potifar, y este hombre era un oficial del faraón, amén. Y la Biblia nos dice aquí que José fue prosperado en la casa de Potifar gracias al favor de Dios que él tenía, amén. Y él fue hecho el mayordomo de la casa, y nos dice aquí que él fue tan bendecido, amén, por Dios, que no solamente la casa de Potifar, pero también los campos que estaban alrededor de su casa fueron bendecidos, amén. Y aquí también nos habla de esta historia, amén, y nos habla de que José era un hombre, un joven durante este tiempo, que era de hermoso semblante, y también que él tenía una bella presencia. Y esta hermosura no solamente fue vista por los que estaban alrededor de él, pero sino la esposa de Potifar. Amén. Y ahí es cuando le dijo a la esposa de Potifar que durmiera con ella, pero él le rechazó a ella, diciendo: Potifar me ha dado la confianza de toda su casa, pero ¿por qué perdería todo eso si lo único que tiene reservado de mí eres tú? Y luego también le dijo a la esposa de Potifar, amén, que él no iba a pecar contra su Dios, amén. Amén. Y luego aconteció de que se enojó mucho la esposa de Potifar, y lo que hizo es que ella acusó a José de intentar acostarse con ella, cuando en realidad era todo lo contrario. Y luego cuando le dijo a Potifar, miramos que este señor lo llevó a José a ser encarcelado, amén. Pero sin embargo nos dice la Biblia que aquí en la cárcel José continuó a ser prosperado, porque él halló gracia delante de los ojos del oficial de esta cárcel, amén. Y José fue hecho en cargo de los hombres que también estaban encarcelados. Y en este tiempo, aunque él fue acusado falsamente y encarcelado, miramos que José no perdió esta fe. Él siguió confiando en la justicia de Dios y también fue paciente en su sufrimiento, amén. Y lo que yo saqué de este capítulo, amén, es que como jóvenes tenemos que tener ese dominio propio como el que tuvo José cuando estamos enfrentados a tentaciones y a las pruebas, amén, como José lo fue hecho con la esposa de Potifar, amén. Y cuando hablamos del dominio propio, la Biblia nos dice que es una virtud también del Espíritu Santo y una de sus manifestaciones, amén. La Biblia implica que el dominio propio es la capacidad de controlar nuestras pasiones y nuestros deseos, amén, amén. Y esto incluye vivir de acuerdo de la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, amén. Por ejemplo, vamos a poner una situación que yo tomaba mucho alcohol, amén, vamos a decir eso. Y luego, si yo voy a un lugar y me ofrecen eso, sabiendo que yo antes era adicta a esto, yo tengo el poder de decirle no, gracias, amén. Y eso es un ejemplo del dominio propio. Y aunque vivamos en el mundo y sabemos que este mundo está lleno de pecado y de sus deseos propios, amén, deseos carnales, pero hay que resistir como creyentes de Dios, amén. Imagínense si Jesús fue tentado por el mismo diablo, ¿cuántas veces vamos a ser tentados nosotros? Amén. Y para ser sincero con ustedes, va a haber situaciones como creyentes y tiempos, amén, cuando fallaremos. Pero porque como carne, amén, nos dice la Biblia que somos, esto
no es algo que podemos ignorar, amén. Pero la Biblia nos dice que caer en tentación no es algo que es aceptable. Así es. Aunque seamos hechos de carne, amén, y también imperfectos, esto no nos da excusa para caer en pecado, amén. Especialmente cuando ya somos creyentes que sabemos de las enseñanzas de Cristo. Y a lo mejor se preguntan, ¿cómo vamos a resistir la tentación? Amén. La Biblia nos dice primeramente en Mateo 26:41, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Aquí solo enfatiza que la oración es importante para resistir la tentación. Amén. Luego en Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Y por eso nos dice la Biblia que es importante estudiar y memorizar versículos, amén, de la Biblia, para que cuando nos enfrentemos a estas pruebas, amén, estas tentaciones, tenemos esta palabra en nuestra mente para poder resistir. Amén. Y yo pienso que el ejemplo que yo pienso que es mejor para evitar la tentación es solamente evitar situaciones que pueden provocar la situación. Amén. En Proverbios 4:14-15 nos aconseja diciendo, no andes por la senda de los impios, ni andes por el camino de los malignos, evítalo, no lo recorras, apártate de él y sigue en tu camino. Amén. Porque en realidad como creyentes de Cristo, amén, no hay ningún propósito o ninguna razón porque yo debería de estar en una fiesta o en un baile. Amén. Porque sabemos que allí es donde muchos pecados se manifiestan, amén, y como creyente yo no me voy a estar tomando parte de todo eso, amén. Por eso nos dice que tenemos que evitar situaciones que provocan tentación, amén. Y en su totalidad miramos que José no era ajeno a la adversidad o la tentación, pero fue capaz, como también nosotros somos capaces, de superar estos obstáculos, amén. Y yo pienso también que una de las mejores maneras de aprender es por hacer preguntas, amén. Y mientras yo reflexionaba en todo esto, yo me acordaba que nos decía la Biblia desde el principio, en el 37, que José era un hombre justo y recto delante de los ojos de Dios. Y llegaba la pregunta a mi mente, amén, si él era un hombre recto delante de los ojos de Dios, ¿por qué Dios le traía a su vida tantas pruebas? Amén. Y aquí les traigo la respuesta, amén. Y en general muchas veces Dios nos trae estas pruebas y dificultades en nuestras vidas, no para vernos fallar, y si voy a ser sincera con ustedes, a veces trae las pruebas en nuestras vidas para disciplinarnos por nuestras acciones, amén. Primeramente vamos a tomar por ejemplo, el rey David. Sabemos que él pecó con una mujer llamada Betsabé y luego también mandó a matar el esposo de ella, amén. Y también miramos que el profeta Natanael profetizó que Natán profetizó que el hijo de ellos iba a morir a causa de sus acciones, amén. Pero también como nuestro Dios es un Dios misericordioso, miramos que también le dio el regalo de otro hijo llamado Salomón, amén. Y la misma Biblia nos dice que Él disciplina al que ama y castiga al que es considerado su hijo. Y desde el principio, amén, Él nos hace saber que estas pruebas son necesarias para nosotros y Él hasta ya sabe cómo vamos a responder, amén. Y hay que tomar en cuenta, amén, que el diablo puede traer circunstancias difíciles a nuestras vidas, pero solo porque Él las causa o Él las trae, eso no quiere decir que por eso ocurre, porque sabemos que todo lo que nos ocurre es porque Dios lo ha permitido. Amén. Amén. Y también Dios permite que enfrentemos estas pruebas para fortalecer nuestra fe y carácter. Amén. Pero Él no nos lleva a la tentación. Amén. Y según la Biblia, toma por ejemplo en el libro de Job, nos dice que Dios permita que el diablo nos tiente o tienta, pero Él lo puede hacer en ciertos límites y Él lo hace, Dios deja que esto pase para un propósito mayor. Amén. Amén. Y aquí he escribido unas razones por qué Él trae pruebas en la vida del creyente. Amén. Primeramente me gustaría si fueran conmigo a Primera de Pedro 1.
Primera de Pedro 1, 6 y también el 7. Amén. Y aquí nos dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, será hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y miramos que aquí la Biblia usa como una metáfora, amén, de refinar metales preciosos para en una manera ilustrar, amén, cómo las dificultades purifican y fortalecen nuestra fe como creyentes, amén. Miramos que, o yo estoy diciendo, amén, que el oro o la plata es refinada con fuego para eliminar impurezas, amén. Amén. Asimismo, las pruebas y los desafíos que ocurren en nuestras vidas sirven para refinar y soportar nuestra fe, amén, y también nuestro carácter. Y cuando se refinan estos metales, este proceso implica mucho calor y también implica mucha presión, amén, así como también las dificultades como en que nos enfrentamos, amén, muchas veces llegan a nuestras vidas y nos afligen, amén. Pero tenemos que entender que esas dificultades llegan para purificarnos y moldearnos a la imagen y a un carácter que es semejante al de Cristo, amén. Y por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Sara y Abraham, amén. En la Biblia sabemos que Dios le prometió a Sara y Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, amén, y la arena del mar. Pero Dios tomó 25 años para traerle a estos dos a su hijo llamado Isaac, amén. Y yo pienso que esto fue a causa de en unos capítulos antes del nacimiento de Isaac nos habla la Biblia de que Sara y Abraham tomaron esta promesa en sus propias manos, amén. Y Abraham tuvo un hijo con Agar, que fue la sierva de Sara, amén, porque ellos fueron impacientes en esperar la promesa de Dios, amén. Y por ser impacientes, su fe también se desmoró. Y esto nos enseña que cuando hacemos cosas a nuestro propio tiempo y a nuestro propio deber, amén, no es agradable delante de los ojos de Dios, amén, porque miramos que cuando tuvo este hijo con Agar, amén, el propósito de Dios no se cumplió en ese hijo, sino se cumplió hasta que llegó a esta tierra Isaac, amén. Y por eso también nos enseña que hay que esperar en el tiempo de Dios, porque esta impaciencia, amén, causó de que ellos esperaron años y años, amén. Nos dice la Biblia hasta el fin de Génesis que esta promesa en realidad se cumplió en los últimos capítulos de Génesis y en el principio de Éxodo, amén, porque sabemos que se multiplicaron mucho los israelitas cuando ellos llegaron a Egipcio, amén. Y el segundo punto que yo tenía, amén, es Dios trae estas pruebas a nuestra vida para desarrollar nuestro carácter, amén. Y como les decía antes, yo pienso que el objetivo de este proceso es para moldearnos a su imagen, amén, para reflejar estas características, amén, en nuestras vidas. Y Él quiere en realidad que seamos más como Él en nuestras acciones, amén, y nuestras actitudes. Y obviamente no vamos a ser perfectos, pero la Biblia nos dice que somos hechos semejante a Él. Y cuando somos más como Él en nuestro carácter, lo que pasa es que crece nuestra fe y también nuestra paciencia, porque Él es perfecto, amén. Amén. Y durante esta transformación yo he escribido unos frutos, amén, que se producen. Por ejemplo, yo he hablado de la paciencia y la perseverancia, amén. Y si tomamos, por ejemplo, a Jesús, miramos que Él soportó el sufrimiento sobre esa cruz con paciencia, amén. Y esto nos enseña a ser pacientes y soportar las dificultades, confiando en el tiempo y en el propósito de Dios, porque sabemos que el propósito de Él ser crucificado fue para darnos la vida eterna, amén. Y luego, otro ejemplo puede ser la humildad y la compasión, porque nos dice la Biblia que a través del sufrimiento somos humildados muchas veces, y por esta humillación aprendemos a ser más
llenos de compasión con otra gente, amén. Pero también hay que reconocer, porque, tomando por ejemplo, vamos a decir que yo voy a la tienda cada sábado, amén. Y en esa tienda yo miro un hombre que está ahí en el piso tirado, que no tiene comida, que no tiene ropa adecuada, que no tiene una casa, amén. Y vamos a decir que cada vez que yo paso por donde él está, yo nunca me ofrezco a darle algo, a lo mejor lo que él quiera, aunque él me pida. Y a lo mejor un día lo que pasa es que Dios trae una circunstancia muy similar a mi vida. A lo mejor yo pierdo mi casa, amén. Luego yo estaré en esa misma posición como este hombre. Y allí es donde, en esta prueba, amén, es donde Dios me humilla a mí para entender y tener más compasión con gente que es como Él, amén. Amén, amén. Después de que pasemos esa prueba, amén. Amén. Y otro ejemplo puede ser nuestra confianza y fe, amén. Porque nos dice que cuando enfrentamos muchas pruebas, amén, nuestra fe en la bondad de Dios y en la promesa que Él tiene para nuestras vidas nos lleva a confiar en Él más profundamente, amén, en todos aspectos de nuestra vida, amén. Y como otro punto, amén, muchas veces que Dios trae estas angustias de nuestras vidas es, como decía antes, para disciplinarnos y para correctarnos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y como yo antes usaba el ejemplo de David, amén, no lo voy a recordar, pero hay que notar que durante este sufrimiento, amén, porque yo no me puedo imaginar perder un hijo, pero nos dice la Biblia que durante este tiempo David no se alejó de Dios, no se enojó con Dios, porque él entendía que la muerte de su hijo era causa de sus propias acciones y su propio, porque él cayó en tentación, amén. Amén, amén. Y nos dice la Biblia que durante este tiempo él decidió adorar a Dios en medio de esa prueba, amén. Y así es como necesitamos hacer nosotros también, porque si miramos en la historia o en el libro de Salmos, amén, la mayoría de esos capítulos fueron escritos por el rey David. Y en estos capítulos, el otro día yo les mencionaba a los niños, amén, que encontramos muchas oraciones aquí, amén. Y, por ejemplo, oraciones para el afligido de corazón o oraciones, amén, para darle gracias a Dios. Y en realidad esto es algo tan admirable que yo miro, porque muchas veces cuando nosotros somos afligidos nos enfocamos en nuestra propia tristeza y muchas veces se nos olvida a adorar a Dios, amén. Y esto es algo que nunca le faltó a David, porque nos dice la Biblia que él adoraba mucho, amén, y él se gozaba en su presencia, amén. Y el último punto, amén, es para crear una dependencia más grande en él, amén. Y porque yo siento que esto nos hace recordar de nuestra necesidad en Dios y nos lleva a confiar más en su presencia y en su fuerza, amén. En el 2 de Corintios 12, 9 al 10, Pablo escribe: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, por amor, me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Tremendo. Tremendo. Amén. Y como dice Pablo en esta carta, el depender en Dios no solamente significa orarle o adorarle, pero también significa poner sobre Él y decirle de nuestras pruebas y tribulaciones, amén. Porque al depender en Él también significa poder confiar en Él cuando otros a lo mejor te digan lo contrario, amén. Y cuando aprendemos a depender completamente en Él y el plan que Él tiene para nuestra vida, esto crea una relación, yo digo, que es más profunda y más íntima con Él, amén. Y sabemos que para nuestro caminar como cristianos esta es una de las cosas más importantes, amén. Y también hay que entender, amén, que estas pruebas y dificultades son para nuestro propio beneficio, amén.
porque como decía Pablo allí, muchas veces cuando somos afligidos, amén, allí es donde miramos el amor de Cristo y allí sale lo más hermoso, amén, porque nuestro carácter es tratado, amén. Y sabemos que a causa de este amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él también quiere lo mejor para nosotros como sus hijos, amén. Y aunque muchas veces no entendamos la razón o el propósito por qué hace las cosas, amén, muchas veces es para darnos una bendición más grande de lo que nos está fijando, amén. Y también esto puede ser vista en la vida de José. Y para regresar a Éxodo, a Génesis, el capítulo 41, amén. Aquí nos habla un poquito del tiempo de José cuando él estaba en la prisión, amén. Y nos dice que hasta este tiempo él siguió bendecido con ese don que le había dado Dios de la interpretación de los sueños, amén. Y ocurrió que llegó a esta prisión un copero y el panadero del faraón, amén. Y ellos, mientras pasaban una noche en la cárcel, miramos que ellos tuvieron 2 sueños. Y luego le dijeron eso a José y luego José les dijo a ellos la interpretación. Al copero le dijo que él sería colocado nuevamente en su posición como copero del faraón en 3 días, mientras él le dijo al panadero que él sería matado en 3 días. Y después de esos 3 días miramos que esto ocurrió en la vida, amén. Y yo pienso que algo tan, otra vez como digo, admirable de esto es que mientras él estaba encarcelado, él todavía trabajaba y todavía actuaba en un servicio demostrando su fe inquebrantable, amén, en los dones de Dios, amén, porque muchas veces cuando nos afligimos dejamos todo lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si yo tengo un don de no sé, cantar, cuando nos afligimos muchas veces paramos de adorarle a Dios. Pero miramos que José lo que hizo, él seguía, amén, usando ese don para el bien de otra gente, aunque muy fácil hubiera podido decir, yo no sé lo que quiere decir tu sueño, amén. Amén. Y esto también nos demuestra la importancia de mantener la fe y servirle a los demás, como digo otra vez, en medio de nuestro propio aflijo, amén. Y miramos que después de esos 3 días lo que pasó es que José le dio una petición al copero y le dijo, cuando tú salgas de esta cárcel, amén, la única cosa que te pido es que le digas al faraón de que yo estoy aquí y me saques de este lugar, amén. Pero nos dice la Biblia que cuando salió este copero, amén, de esta cárcel, él se olvidó de José. Y en el capítulo 42, amén, nos dice que habían pasado 2 años y José ahí estaba en esa cárcel, amén. Pero nos dice la Biblia que durante este tiempo el faraón también había tenido 2 sueños. Y en esos 2 sueños él miraba muchas cosas, amén. No me acuerdo exactamente lo que él veía en esos sueños, pero dice que esos sueños lo incomodó mucho a él y él mandó a buscar a quien podía interpretar estos sueños, amén. Amén. Y cuando nadie pudo, el copero se recordó de José y le dijo al faraón, yo conozco al hombre que te puedo traer para interpretar estos sueños, Sí. amén. Y cuando llegó José a conocer a faraón, nos dice la Biblia de que él interpretó que estos sueños significaban que había 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, amén. Amén. Y como José había hallado esta gracia en los ojos de Faraón, él también fue hecho gobernador de Egipcio, amén. Amén. Y aquí nos enseña la Biblia de que Faraón había quitado su anillo y se lo dio a José y también lo vistió de lino fino, amén. Y yo me imagino que este tiempo, amén, yo creo que fue un tiempo muy feliz para José, amén, porque imagínese, él había pasado 2 años en esa cárcel por una acción que él ni cometió, amén. Y aquí miramos que esta paciencia que él tuvo durante esos años fue recompensada cuando se le pidió que interpretara estos sueños, amén. Y miramos que su fe en la sabiduría de Dios lo ayudó a recibir una gran bendición, amén.
Y también el viaje que miramos durante la historia de José, cuando él empezó en su tierra, amén, hasta llegar a Egipcio, es un ejemplo de la manera de que Dios puede transformar nuestras vidas, amén. Sí, Señor. Llevándonos de circunstancias difíciles, amén, hasta posiciones de gran bendición, amén. Y luego, si seguimos con el capítulo 43, amén, miramos que durante esta hambruna los hermanos de José fueron a Egipcio a comprar grano. Y hay que tomar en cuenta que no solamente José interpretó estos sueños, pero también le había dado a Faraón la solución para que esto no aconteciera, amén. Y nos dice la Biblia que durante este tiempo no explica exactamente por qué, si fue a causa del clima o lo que sea, pero nos dice que toda la tierra alrededor de Egipcio pasó por una gran hambruna, amén. Pero la única tierra que seguía bendecida después de estos 7 años de abundancia era Egipcio, y las otras tierras también alrededor venían allí a comprar grano, amén. Amén. Y miramos que también en este capítulo porque José le hizo varias pruebas a sus hermanos, amén, para ver si ellos reconocían que él era su hermano, amén. Pero nos dice la Biblia muchas veces, y lo que yo noté de esto, como algo muy importante, es que, amén, como les decía, la Biblia nunca nos enseña como una respuesta emocional de José durante las pruebas, amén. Y es hasta este capítulo que nos dice que cuando él miró a sus hermanos, amén, él se iba a otro cuarto y él lloraba. Y yo pienso que él lloraba obviamente porque él había pasado mucho a la causa de sus hermanos, amén. Y yo creo que él se ponía más emocional porque dice la Biblia que ellos no lo reconocían, amén. Porque imagínense vender a su hermano, amén, con la intención de que él fuera a lo mejor a morir, amén, y luego mirar que él es el gobernante de Egipcio, amén. Y luego miramos que él mandó a sus hermanos, amén, que fueran por su padre a traerlo a Egipcio porque él también lo quería mirar. Y nos dice la Biblia, y algo que yo digo que es muy significante en este capítulo, es que cuando él mandó a sus hermanos para ir a su tierra a traer a su papá, nos dice que él llenó sus costales con trigo y también él puso plata en cada bolsa de ellos, amén. Y yo digo que esto nos enseña esa gracia que Jacob tenía con su familia, amén, a pesar de que ellos lo vendieron, amén. Y también nos enseña del perdón que él tenía, amén. Y miramos que este perdón y esta fe que él tenía dejó que su familia se reconciliara, amén, y que su corazón sería más sano, amén. Y nos dice que, o algo que yo digo, amén, es que tenemos que tener todas las virtudes del Espíritu Santo, amén, no solamente las virtudes que escogemos. Porque yo pienso que durante este tiempo no era fácil para José a perdonar a sus hermanos, amén. Y yo pienso, amén, que si tenemos fe, también tenemos que tener amor incondicional. Si tenemos misericordia, también tenemos que tener compasión con otros, amén. Aleluya. Porque al hacerlo no solo honramos a Dios, también honramos a los que estamos alrededor. Amén. Amén. Y en Mateo 6, 14 a 15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y este pasaje lo que hace es que implica esa importancia de perdonar a los demás, amén, sin tener rencor, amén, para nosotros poder recibir el perdón de Cristo, amén. Y yo pienso que al perdonar también a los demás, esto refleja la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, porque al perdonar en una manera demostramos que comprendemos y apreciamos ese perdón que nos ha dado, porque sabemos que hasta cada día nosotros seguimos pecando, amén. Un ejemplo de un pecado hasta simple puede ser, a lo mejor, nos dice el pastor que hay ayuno mañana y no venimos, amén. Y también nos dice la Biblia que negarse a perdonar a los demás también puede crear como un obstáculo para tener una relación sana y una relación pura con Dios
y puede impedir nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y en esta historia, amén, miramos este perdón cuando José le ofreció a su familia un hogar. Amén. Esto abrió el camino no solamente para reconciliarse con sus familias, amén, pero miramos que esto abrió el camino para que los israelitas habitaran a Egipto, amén. Y allí es donde se cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham, que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas, amén. Y luego, ahí acabamos, amén, esto, pero de la historia, amén. Pero hay que, algo tan hermoso, amén, que nos dice la Biblia también, si vamos al 46, es que nos dice que Jacob preparó un banquete de comida para su familia cuando ellos regresaron, amén. Y creo que en el versículo 32, creo, por aquí, a la casa de Potifar, nos dice la Biblia que no era tradición de que los egipcios comieran con los hebreos, con los hebreos, amén. Pero miramos que cuando Jacob le hizo este banquete a su familia, él ya no le importó de que, porque él ya era considerado egipcio, amén. Él no le importó de que esto se miraría mal. Él comió en la misma mesa con sus hermanos, amén. Y los trató con un respeto, amén, que era tan sano porque él no guardaba nada de rencor, amén. Amén. Y en esta historia, una de las cosas más interesantes, amén, es que la historia de José es tan similar a la historia de Jesús. Amén. He tomado unas notas de cómo son similares. En la historia de José, amén, miramos que José fue traicionado varias veces por sus hermanos, amén, y vendido como esclavo. En la historia de Jesús miramos que él también fue traicionado por Judas y también entregado a las autoridades. Amén. Y luego, si seguimos, amén, miramos que los dos también pasaron mucho sufrimiento y tantas pruebas, amén. Aquí miramos que José soportó muchas dificultades, incluyendo ser encarcelado injustamente, amén, ser vendido a pecadores, amén. Y luego también en la historia de Jesús miramos que él sufrió muchas pruebas que lo llevó a ser crucificado, amén. La otra nota que he tomado es de la salvación, amén. En ambas historias nos dice la Biblia de que ellos fueron vistos como una forma de salvadores, amén, para mucha gente. Nos dice que el sufrimiento de José lo llevó a la salvación a muchas familias y a otras personas durante la hambruna, amén, porque nos dice la Biblia que durante este tiempo José había cultivado, amén, y sembrado mucho grano porque él sabía lo que iba a ocurrir, amén, y durante este tiempo mucha gente no se murió porque ellos llegaban a Egipcio a comprar, amén. Y también esto es mirado en la historia de Cristo, obviamente, porque nos dice que la muerte de él trajo salvación, no solamente a toda la humanidad, pero también a cada uno de nosotros, para ofrecernos la salvación espiritual, amén. Otra nota que yo puse, amén, fue el perdón. Miramos que, como hablaba anteriormente, que José perdonó a sus hermanos por la traición que ellos habían hecho por su vida, amén. Y como yo hablaba, que esto enfatizaba la importancia del perdón, amén, también miramos esto en la historia de Cristo, porque él siempre predicaba y daba parábolas sobre el tema del perdón, amén. Y luego también miramos que él ofreció perdón a quienes lo crucificaron, amén. Y luego, por última nota que yo puse de la historia de Jesús y de José, amén, yo hablo de la exaltación, amén. Y miramos que después de las pruebas, José fue llevado a una posición más grande que él antes tenía, amén. Miramos que cuando él vivía con su familia, él fue visto simplemente como un joven que no tenía poder sobre su familia. Pero durante el curso de esta historia miramos que él fue llevado a Egipcio y allí es donde él llegó a ser gobernador de ese lugar, amén. Y de manera similar miramos que después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, amén, ahora nosotros le exaltamos a él. Y él fue exaltado durante este tiempo y también fue sentado a la diestra de Dios, amén. Y si tomamos
otros ejemplos que nos enseñan de la paciencia y de la fe en medio de la adversidad. Podemos tomar en cuenta a los israelitas. Amén. Sabemos que los israelitas, como decía anteriormente, ellos fueron la descendencia de los 12 tribus de Israel. Amén. Y nos dice la palabra, en la mayoría del tiempo nos dice en Éxodos y también en el libro de Levíticos, nos dice de que los israelitas se enfrentaron a numerosas batallas. Amén. Y una de las pruebas más fuertes fue su esclavitud en Egipcio. Amén. Que fue seguido por el viaje que ellos tomaron por 40 años en el desierto. Amén. Y aunque ellos sí experimentaron momentos de fe, nos dice la Biblia que ellos también luchaban mucho con la impaciencia y la duda. Amén. Pero también nos dice la Biblia que por tener estas características, amén, que no son buenas delante de los ojos de Dios, nos dice que también ellos fueron castigados por muchos años por su falta de fe y por esa rebelión que ellos tenían contra Dios. Amén. Y por ejemplo, durante esos 40 años que ellos duraron en el desierto, amén, durante mucho tiempo, amén, nos dice que ellos nunca faltaron de comida y de agua, porque ellos constantemente miraban la provisión de Dios en medio de numerosos milagros, amén, como el maná y el agua en la roca, amén. Pero a pesar de las dificultades que ellos enfrentaron, amén, solamente imagínense caminar en el desierto por 40 años, amén. Y a pesar de estas dificultades, ellos también tuvieron momentos de profunda fe, como la confianza que tuvieron en Dios de que Él abriera el mar rojo. Y luego también nos dice, eso ocurrió en Éxodos 14, y luego también nos dice que ellos también siguieron a Josué, el nuevo líder de los israelitas, hacia la tierra prometida, y eso ocurrió en Josué número 3, amén. Y luego otro ejemplo, amén, que podemos tomar por ejemplo, amén, es que todo esto nos sirve como una lección, amén, yo digo, sobre la paciencia y la fidelidad de Dios, amén, incluso cuando la fe de cada uno de nosotros flaquea, amén. Esto nos recuerda que la importancia de confiar en Dios es importante, especialmente durante las dificultades, amén. Pero también nos dice la palabra que cuando nosotros no somos pacientes con Dios, Él es paciente con nosotros, amén. Y durante este tiempo en donde no somos pacientes, Dios está cada día tratando con cada uno de nosotros. Sí. Por ejemplo, vamos a decir, si a mí me cuesta tener paciencia, Dios puede permitir circunstancias difíciles en mi vida para desarrollar la resistencia y confianza en Él, amén. Por ejemplo, como les decía, los israelitas, ellos batallaban mucho con la paciencia, eran muy impacientes, y por eso Dios permitió que ellos duraran 40 años antes de recibir la promesa que Dios les había prometido, amén. Vamos a tomar otro ejemplo, vamos a decir que yo me cuesta, amén, perdonar a los demás, amén. Y si yo batallo mucho con perdonar al prójimo, amén, Dios puede traer una circunstancia en mi vida y puede traer a alguien a mi vida que constantemente me ofende, amén. Amén. Y esto me da a mí, aunque constantemente me están ofendiendo, me da la oportunidad de practicar el perdón, así como nos enseñó Jesús, amén. Aleluya. Otro ejemplo, si alguno de nosotros lucha con el orgullo, como les decía, amén, en el ejemplo que les daba anteriormente del hombre, amén, Dios puede permitir situaciones que nos humillen, recordándonos que el único que nos puede humillar no es nosotros, amén, pero Él, amén. Porque muchas veces nuestros corazones se llenan de orgullo porque, amén, a lo mejor somos buenos en algo que nosotros hacemos, y tenemos que tomar en cuenta que delante de los ojos de Dios, cada uno de nosotros es igual, amén. Claro, a lo mejor Dios puede tener en vista a alguien más que el otro, amén, pero eso solamente porque Él ha sido justo delante de sus ojos, amén. Y nos dice la palabra que
que cada anciano para Él, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven, amén, es visto como alguien igual, amén, y tiene la misma oportunidad de tener esa salvación, amén. Y muchas veces hay que reflejar en las condiciones de nuestro corazón, amén. Y porque hay que reconocer que aunque le sirvamos a Dios, amén, no nos sirve que sirvamos a Dios, pero hay un gran